Bienvenidos al curso de uso y manejo modelo 311 de Janome. Accesorios incorporados: carretes, pie de cierre, pie de basta invisible, ojal en 4 pasos, tapa cubre dientes, set de agujas, descosedor, acelerador y manual de instrucciones. Conociendo tu máquina. Toma cable de corriente. Botón de encendido y apagado de tu máquina. Volante. Sirve para subir y bajar la aguja. Recuerda que siempre lo debes girar hacia ti. Portahilos. Devanador de carrete. Tope de devanador, su función es para cuando el carrete esté completamente lleno, deje de girar. Aquí encontrarás el panel de puntadas de tu máquina más el ojal en 4 pasos. Asa transportadora, tensor del devanador de carrete, guía hilo para el enhebrado, tensor del hilo que va desde 0 hasta 9. A mayor numeración, el hilo estará más tenso y a menor numeración, el hilo estará más suelto. Tira hilo que se asoma al girar el volante. Tornillo cepo, el cual sostiene la aguja. Guía hilos para la aguja. Palanca para subir y bajar el prensatelas. Palanca de liberación del prensatelas. Base del prensatelas. Dientes de arrastre, su función es mover cualquier tipo de tela a la hora de coser. Plancha aguja que está en centímetros y pulgadas. Tornillo del soporte del prensatela, enhebrador automático para enhebrar la aguja. Brazo libre. Acá adentro podrás encontrar todos los accesorios incorporados en tu máquina. Al retirar el brazo libre, tú podrás hacer costuras tubulares. Portabobina, en su interior encontrarás la bobina y adentro otro carrete incorporado. Palanca de remate o retroceso de costura. Selector de puntadas. Con esta perilla puedes seleccionar la puntada deseada. Largo de puntada que va desde 0 hasta 4, pasando por las puntadas SS. Llenado del carrete. Insertamos el hilo en el portacono, tiramos el volante hacia afuera suavemente para desactivar el movimiento de la aguja. Tomamos un extremo del hilo y lo pasamos por el tensor del devanador. Debe pasar entre medio de estas dos placas. Tomamos un carrete y pasamos el hilo de adentro hacia afuera por uno de sus orificios. Luego lo introducimos en el devanador del carrete. Tomas el extremo del hilo y movemos el devanador hacia la derecha. Presionamos el pedal, damos un par de vueltas y cortamos el excedente de hilo. Seguiremos presionando el pedal hasta que el carrete esté completamente lleno. Una vez que el carrete esté completamente lleno, el devanador dejará de girar. Movemos hacia la izquierda y retiramos el carrete. Una vez que cortamos el hilo, debemos regresar el volante a su posición original para que la aguja se vuelva a activar. Enhebrado de tu máquina. Retiramos el brazo libre. Abrimos la tapa. Retiramos la bobina. Tomamos el carrete y el hilo debe correr de esta forma.
Lo insertamos en la bobina, lo pasamos por esta ranura y luego por acá, y debe correr suavemente. Ahora insertaremos la bobina en el portabobina. Para hacerlo de forma adecuada debes levantar esta palanca y esto hará que el carrete no se caiga al colocarlo. Lo tomamos y lo insertamos. Debe quedar calzado en esta ranura. Soltamos y ya está instalado. Te debe quedar un excedente de más o menos de 10 centímetros de hilo. Luego de esto cerramos la tapa y hacemos el enhebrado de tu máquina. Para comenzar el enhebrado de tu máquina, el prensatela siempre debe estar arriba. Tomamos el extremo del hilo. Para el enhebrado de tu máquina nunca debes pasar el hilo por este tensor, ya que solo es para el llenado del carrete. Tomamos el extremo del hilo y lo pasamos por el primer guía hilos. Bajamos, subimos por el número 2, asomamos el tira hilo moviendo el volante siempre hacia ti y siempre debemos pasar el hilo de derecha a izquierda por atrás. Pasamos, bajamos por el número 4, pasamos por el guía hilo de la aguja y vamos a utilizar el enhebrador automático. Para utilizar el enhebrador automático siempre debes bajar el prensatelas y la aguja debe estar en su máxima altura. Bajamos suavemente el enhebrador automático e insertamos en el orificio de la aguja. Tomamos el hilo, lo pasamos por este guía de esta manera. Movemos el enhebrador suavemente hacia atrás, subimos lentamente, tomamos el bucle de hilo para terminar el enhebrado. Para sacar el hilo de la bobina, levanta el prensatela, toma el hilo de esta forma, gira el volante hacia adelante y saldrá automáticamente el hilo de abajo hacia arriba. Tomamos el hilo y lo pasamos ambos hacia atrás. Puntadas incorporadas. Puntada A es la puntada recta. Selector en A y el largo lo podemos configurar desde 1 hasta 4 milímetros. Colocamos la tela, bajamos el prensatela y al realizar costuras rectas siempre debes rematar al principio y al final de tu costura. Presionamos el pedal y la máquina avanzará. Presionamos la palanca de remate o retroceso y la máquina retrocederá. Soltamos, volvemos a presionar el pedal y la máquina seguirá cosiendo. Una vez que terminamos la costura, volvemos a rematar. Avanzamos, levantamos el prensatela y retiramos la tela siempre hacia atrás. Y cortamos el hilo. Siempre deja unos 10 centímetros de largo de hilo. Y esta es la puntada recta de 2 milímetros. Ahora probaremos los siguientes largos de puntada. Largo número 3, bajamos el prensatela y volvemos a coser. Recuerda siempre rematar al inicio de tu costura. Es muy importante que siempre tú solo debes guiar la tela y no tirarla de esta manera, ya que la máquina arrastra automáticamente la tela, gracias a sus dientes de arrastre.
y largo de 4. Y aquí puedes ver todos los largos de puntadas de tu máquina. Largo de 2, de 3 y de 4 milímetros. Puntada de zigzag. Selector en C. Y vamos a ir modificando el largo del zigzag. Primero lo vamos a colocar en 1 y vamos a coser. Bajamos el prensatela. Para hacer la costura de zigzag no es necesario rematar. Presionamos el pedal y comenzamos a coser. Levantamos el prensatela. Si la aguja queda abajo, la subimos moviendo el volante siempre hacia ti. Retiramos la tela hacia atrás y cortamos el hilo. Probaremos el largo en 2. Volvemos a bajar el prensatela y presionamos el pedal. La costura de zigzag es ideal para hacer orillados o como costura decorativa. Largo de 3. Y por último, el largo en 4 milímetros. Y así es como te quedan todos los largos del zigzag. 1, 2, 3 y 4 milímetros. Si quieres modificar el ancho levemente del zigzag, puedes mover el selector suavemente hacia B. Puntada para pegar elástico. Selector en D y el largo de puntada lo dejaremos en 3. Tomamos la tela y el elástico y lo colocamos en el borde. Posicionamos la tela junto al elástico, abajo del prensatelas y bajamos. Daremos las primeras puntadas sin estirar el elástico. Una vez que la máquina avanzó, dejo la aguja abajo, estiro el elástico y cosemos. Si quieres volver a estirar el elástico, siempre debes dejar la aguja abajo y volvemos a estirar. Como es una puntada de zigzag, no es necesario rematar. Subimos la aguja, levantamos el prensatela y retiramos hacia atrás. Y así es como te queda el elástico cosido a una tela con la puntada para pegar elástico. Puntada recta en B. Esta puntada la utilizamos para hacer pespunte. Al mover el selector en B, verás que la aguja se moverá a la izquierda. Realizaremos una costura en un dobladillo para hacer un pespunte. Bajamos el prensatela y así es como te queda un pespunte. Puntadas SS o stretch. Estas puntadas son ideales para coser telas elasticadas. Para utilizar las puntadas SS vamos a mover el selector de largo de puntada a SS,
el signo más y menos nos sirve para darle más largo de puntada o menos largo de puntada. Si queremos más largo lo vamos a regular hacia el más, y si queremos que la puntada sea más pequeña la movemos hacia el menos. Para realizarlo ahora lo vamos a dejar al centro y realizaremos la puntada recta en A para telas elasticadas. Para coser telas elasticadas siempre debes ocupar aguja punta de bola para que no te genere saltos de puntadas. Colocamos la tela, bajamos el prensatela y comenzamos a coser. Levantamos el prensatela, subimos la aguja y retiramos. Al realizar esta puntada recta en telas elasticadas evitarás que el hilo se corte al estirar la tela. Puntada de zigzag NSS, selector de largo NSS y selector de puntada en C. Bajamos el prensatela y comenzamos a coser. Levantamos el prensatela, retiramos hacia atrás y cortamos el hilo. Y así es como te queda la puntada de zigzag para telas elasticadas. Accesorios incorporados. Pie para basta invisible. Puntada para basta invisible. Selector en F. Y el largo de puntada lo dejaremos en 4. Vamos a retirar el prensatela presionando la palanca siempre hacia ti. Presionamos y el prensatela caerá. Retiramos y para colocar el siguiente prensatela lo vamos a posicionar de esta manera y para engancharlo bajamos el prensatela. Para realizar la basta invisible debemos hacer un doblez en la tela. La tomamos y realizaremos este doblez de abajo hacia arriba. Lo marcamos y nos debe quedar de esta forma. El guía del prensatela siempre debe ir por este borde del doblez. Colocamos la tela abajo del prensatela, bajamos, posicionamos el guía siempre en este borde. Siempre debes verificar que la aguja debe caer en el borde del doblez y para esto debes mover esta rueda hacia afuera o hacia adentro para que la aguja caiga justo en el doblez. Una vez que ya lo tienes configurado, puedes comenzar a coser. Una vez que terminamos de coser, levantamos el prensatela y movemos hacia atrás. Para que la puntada te quede invisible, siempre debes verificar que el hilo sea del mismo color de la tela. Pie para ojal en 4 pasos. En el panel de puntadas encontrarás la puntada para hacer ojales. En el número 1 la puntada irá por el lado izquierdo, en el número 2 en la parte inferior, en el número 3 por el lado derecho y al volver al número 4 en la parte superior. Vamos a colocar el selector en el primer paso en 1 y el largo de puntada lo colocaremos entre 0 y 1. Retiraremos el prensatela que estaba puesto de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Presionamos y retiramos. Para posicionar el pie de ojal, las medidas siempre deben ir al lado izquierdo. Antes de posicionarlo, vamos a medir el botón. Lo tomamos y lo colocamos
en las mediciones. En esta ocasión, nuestro pie de botón mide 1,5 centímetros. Cuando avancemos en el paso 1, vamos a llegar con la marca roja hasta el 1,5 centímetros. Deben quedar ambas a la misma altura. Ahora colocaremos el prensatela. Lo colocamos y bajamos. Y ahí ya tenemos el prensatela inserto. Bajamos el prensatela y avanzaremos hasta la medida. Llegamos hasta el 1,5 centímetros y pasamos al paso número 2. El selector lo movemos al 2, pero siempre debes verificar que la aguja esté arriba. Subimos la aguja y hacemos el cambio del selector al paso 2. Damos un par de puntadas, dejamos la aguja arriba, pasamos al paso número 3, y por último al paso número 4. Volvemos a dar un par de puntadas, subimos la aguja y retiramos. Y así es como te queda el ojal en 4 pasos. Para abrir el ojal siempre debes colocar un alfiler al principio del ojal y con el descosedor vamos a abrir. Esto evitará que el ojal se rompa. Y llegamos al tope del alfiler. Retiramos y ya tienes un ojal. Pie para cierre. Puntada recta, selector en A, largo de puntada en 3. Retiramos el prensatela como las veces anteriores presionando. Retiramos y colocamos el pie para cierre. Bajamos y enganchamos. Tomamos primero una tela, vamos a hacer un doblez y lo posicionamos en el borde del cierre. Vamos a colocar unos alfileres, bajaremos el cierre y posicionamos. Posicionamos la tela, bajamos el prensatela y comenzamos a coser. Como es costura recta, vamos a dar un remate y seguimos cosiendo. El pie irá por el borde llegamos al final y rematamos. Levantamos, subimos la aguja y retiramos. Retiramos los alfileres y colocamos la siguiente tela sobre el cierre. Tapamos la costura que hicimos y colocamos alfileres. Una vez que tengamos los alfileres puestos, nos vamos a fijar hasta donde llega el tope del cierre y vamos a hacer una marca abajo del tope. Y después vamos a marcar hacia arriba porque por acá vamos a coser. Colocamos la tela, bajamos el prensatela en la marca que hicimos. Vamos a comenzar a coser y remataremos. Llego a donde estaban las marcas, dejo la aguja abajo, levanto en prensatelas y giro la tela. Es muy importante que siempre dejes la aguja abajo para hacer este movimiento. Bajo el prensatela y voy a coser por la marca que hice. Llego al final y remato.
Levanto el prensatelas, subo la aguja y retiro hacia atrás. Y así es como nos queda el cierre. Tapa cubre dientes. Esta tapa la utilizaremos cuando queramos usar el pie de botón o hacer acolchado libre. Se coloca de la siguiente manera. Estos dos círculos que sobresalen los debemos encajar en los dos orificios que tenemos acá. Y encajan perfectos. Y de esta manera anulamos los dientes de arrastre. Y para retirarla lo hacemos en este espacio que tiene la tapa cubre dientes. Levantamos y retiramos. Cambio de aguja. Para realizar el cambio de aguja vamos a retirar el hilo. Soltaremos el tornillo cepo girándolo siempre hacia ti. Retiramos la aguja y colocamos una nueva. Para colocar la aguja siempre te debes fijar que la parte plana de la aguja va mirando hacia atrás y la parte que es redondeada va mirando hacia ti. Colocamos la aguja hasta que llegue a su tope, debes sentir que llega al tope y apretamos el tornillo cepo. Y tenemos listo el cambio de aguja. Limpieza y lubricación de tu máquina. Primero debes apagarla y desconectar el cable de corriente. Retiramos el brazo libre, abrimos la tapa, retiramos la bobina, inclinaremos levemente hacia atrás la máquina, desactivamos los broches de seguridad, retiramos la tapa carril y luego la lanzadera. Una vez que tenemos el tapacarril y la lanzadera afuera, vamos a limpiar todo el excedente de pelusas o hilos que hayan en su interior. Luego debemos lubricar con aceite siliconado con 2 o 3 gotas es suficiente. Giramos el volante, dejamos en esta posición esta pieza y esto se logra dejando la aguja en lo más alto. Luego de eso tomaremos la lanzadera, la vamos a limpiar y retirar también el exceso de pelusas. El tapacarril lo limpiamos y retiramos todo el exceso de pelusas e hilos. La lanzadera también la lubricamos con una gotita, es suficiente. Para volver a colocar las piezas vamos a inclinar nuevamente la máquina levemente hacia atrás. Colocamos la lanzadera. Que encaje perfecto. Luego la tapacarril. Verifica que quede en esta posición puesta. Y luego cerramos los broches de seguridad. Y por último colocamos la bobina. Cerramos la tapa y colocamos el brazo libre. Y este ha sido el curso de uso y manejo del modelo 311. Janome, fabricante de máquinas de coser desde 1921.